a todos los que ya se empiezan a conectar. Les damos la bienvenida. Las gracias por estar nuevamente con nosotros. Cualquier problema ahí con la transmisión, por favor, nos la hacen saber de inmediato. Estamos atentos a ello. Hoy sí hicimos varias pruebas. Está funcionando bien todo. Pero cualquier falla, por favor, nos la hacen saber. Gracias nuevamente por la conexión. Gracias a Evelyn, gracias a Silvio. Estamos en la segunda jornada de esta serie en la que estamos tratando de visualizar, así lo vamos a ver, como tratando de visualizar a los medios de comunicación y a los periodistas y su rol dentro de una sociedad democrática. Es importante, decíamos, cuando platicamos sobre este tema y nos decidimos a desarrollar esta jornada, que conozcamos de verdad qué son los medios de comunicación, qué son los periodistas, qué tipos de medios de comunicación hay, cómo nos desenvolvemos los periodistas. ¿Por qué? Porque aparentemente hay muchas estructuras en el país, en nuestra sociedad, que no logran entender aún, ¿verdad?, todos estos temas. Y por eso es que se han dado una serie de situaciones complicadas que han llevado a algunos colegas hasta otras situaciones como llegar hasta la cárcel, ¿verdad?, o ser acusados de sediciosos otros, cuando están haciendo un ejercicio que aquí y en la China debe ser respetado porque se está haciendo bien hecho. Y entonces, ese es nuestro afán. Nuestro afán es hablar un poco de esto para que, y su participación, por supuesto, será importante, ¿verdad? Que pregunten, que opinen, porque es un trabajo en el que nos desarrollamos todos. Así es que gracias nuevamente, bienvenidos. Bienvenida Evelyn, bienvenido Silvio. Vamos a dar inicio entonces. Y hoy queremos hablar sobre los medios de comunicación, su rol, y quizá entremos un poco también a hablar sobre los periodistas, pero los medios de comunicación en Guatemala. Yo creo que no ha variado mucho desde el tiempo en el que yo recuerdo haberme enrolado en medios de comunicación, que no ha variado mucho el esquema en el que se mueven. Radio, prensa escrita, televisión, y quizá un poco la novedad ha sido todo el desarrollo que ha tenido el Internet, dando lugar al surgimiento de muchos medios digitales. Creo que esa ha sido la principal variante, porque de allí en adelante pues todo funciona más o menos igual, ¿verdad? Cuando yo recuerdo haber iniciado en los medios de comunicación, pues lo que nos caracterizaba a nivel de la televisión era un monopolio, ¿verdad?, un control total de una persona o de un grupito de personas sobre el espectro de la televisión. Hoy, pues, ahora ya notamos el ingreso de otros canales. Claro, parece ser que la transmisión sigue con problemas de sonido. ¿No te han dicho algo? Algo te han dicho. Espérame, porque a mí me estaba funcionando bien, pero ahorita lo corroboro. Deme un segundo. Pero bueno, a veces alguien que dice que se le bloquea el sonido, tal vez es su internet, pero... No, según me están diciendo aquí a mí. No, estamos ahí, ya lo corroboramos. Debe ser la persona la que tiene bloqueado, o sea, tiene problemas de señal, seguramente. Seguramente. Por favor, revisen. Ahí a veces en la esquina inferior derecha de la pantallita de los celulares aparece si es el celular, aparece una bocinita. Entonces, sin querer uno le da un clic ahí, se le mutea el teléfono. Entonces les decía que la característica era una especie de monopolio. Hoy hay otros, por lo menos otros 3 canales que hacen la competencia, ¿verdad? En la prensa escrita, creo que lo que ha habido más bien es una reducción, ¿verdad?, de medios en la prensa escrita. Desapareció Corporación de Noticias.
por ejemplo, que ya ahí hablábamos de 2 periódicos al menos, hablábamos del Siglo XXI y del Día. Y en la radio, pues que ha sido una especie de oligopolio con grupos familiares que dominan el radiofónico. Y hoy día creo que la alternativa para muchos ha sido la parte digital. Y entonces un poco así funciona actualmente nuestro sistema o nuestra estructura de medios de comunicación. Y la parte digital, pues creo que es la que le está dando un poco de más vida, y más ahora que la internet se ha convertido en nuestro parte cada día, ¿verdad? Y si no, vean, aquí estamos con ustedes compartiendo a través de una plataforma digital. Es que, gracias nuevamente. Evelyn, por favor, me gustaría escuchar tu opinión sobre esto que estábamos dándole la introducción a la estructura de los medios. ¿Cómo está la estructura de los medios? ¿Cómo se ha desarrollado en los últimos? Bueno, primero agradecer la participación de hoy. Yo sé que la vez pasada no tuvimos suerte con el audio y pues puede ser muy frustrante, pero agradecer a quienes están de reincidentes en tratar de que conversemos. Para quienes no escucharon, la vez pasada conversábamos precisamente sobre cómo está creciendo el nivel de las agresiones a periodistas en Guatemala. Y hablamos de acusaciones, ya no solo es difamación y calumnia, ya hablamos de acusaciones como sedición, como extorsión, como amenaza, acusaciones contra periodistas, y hablábamos de que es muy grave, que a veces hay incomprensión, ¿no? A veces hay incomprensión de la ciudadanía sobre el rol de periodistas y medios de comunicación, pero también más allá de la incomprensión, de la falta de conocimiento del importante rol que desempeñan en una democracia y de cómo trabajan, hay una acción intencionada de criminalizar a periodistas y medios. Esto conversamos la vez pasada y hoy nos proponíamos hablar sobre esto que se ha conocido como sistema o ecosistema de medios en un país. ¿Qué significa esto? Que históricamente y dadas las características particulares de cada país, se ha desarrollado ahí un sistema o ecosistema que recoge distintos tipos de medios de comunicación. Tú ya hablabas, Carlos, por ejemplo, de los medios impresos, de los medios radiofónicos, de los medios televisivos que caracterizaron, digamos, el sistema de medios como dominantes en la época que nosotros trabajamos activamente como periodistas, pero había otros medios que entonces no eran tan visibles en la capital, que eran los medios locales, medios tipo boletín, revistas, en fin. Los medios pueden ser catalogados de distintas maneras, no solo en función de su soporte, o sea, no solo porque son medios que se encuentran en la radio o en la televisión, sino también en función a su discurso. Y ahí hay unos medios que tienen también trayectoria en Guatemala, que son los medios alternativos, o sea, que se definen así porque su discurso es un discurso que contraviene al discurso oficial, ¿verdad? El statu quo, son medios que cuestionan el statu quo, el discurso oficial, y ahí pues no solo hemos tenido esos grandes medios comerciales que veíamos antes, como Prensa Libre, El Gráfico, que en un momento hubo aquí una explosión, creo yo, en los 80s y 90s de medios impresos que han ido desapareciendo, pero también que en función del discurso teníamos esos otros medios alternativos como La Cuerda, por ejemplo, con el discurso feminista, que llegó a ser un medio masivo también en esos años porque se iba adentro del periódico y llegó a circular igualmente 10,000 ejemplares, masivo, dadas las características del país, de Guatemala, ¿no? Entonces también hay medios, por ejemplo, especializados, las revistas médicas, de ingenieros, etcétera, etcétera. El asunto es que todos estos distintos tipos de medios reflejan o deberían reflejar la diversidad de intereses y el debate público en una sociedad democrática. Y por eso, durante muchos años, se ha hablado de la importancia de desarrollar los medios y de fortalecer ese sistema de medios y las obligaciones del Estado con respecto
a esos medios. A ese panorama que ahora se le llama tradicional de medios que teníamos en las décadas pasadas, bueno, ese panorama ha sido modificado, obviamente, por la llegada de la Internet, de los medios digitales, que en esencia han amplificado la participación ciudadana, de una ciudadanía que tal vez no está preparada para el debate de altura, para el debate crítico, pero que ahora puede participar, pero también han surgido muchos medios de periodismo independiente o de investigación que más o menos ahí subsisten con mucha dificultad, pero que antes en ese panorama llamado tradicional, simple y sencillamente no encontraban espacio. Yo le dejo palabra a Silvia para que participe también. A ver, yo creo que como para ampliar un poco la visión que ya Evelyn nos plantea desde la lógica del formato, desde la lógica de los contenidos, ¿sí? Vivimos nuestra época, digámosle, de la comunicación tradicional y de la comunicación alternativa, ¿sí? Y pues evidentemente yo creo que hay una variable que es necesaria tocar, y es entender cómo funciona, ¿sí?, este sistema en función de la propiedad, ¿sí? Porque eso es importantísimo. O sea, porque al final del día, digámosle, si quitamos la parte digital, que luego también la podemos meter, porque funciona dentro, finalmente, de plataformas de empresas que proveen el servicio, ¿sí? Pues, al final del día lo que nos encontramos es una suerte, ¿sí?, de circunstancia donde la propiedad de los medios de comunicación condiciona, ¿sí?, también la elaboración de los mensajes y de los contenidos, donde este condicionamiento se ve reflejado en la elaboración de corrientes de opinión pública. Entonces, para que las personas que nos están escuchando, digámosle, conozcan un poco más, podemos entender, por ejemplo, que a nivel, digámosle, de propiedad, existen en los medios impresos, pues las empresas que se dedican y que tienen empresas periodísticas que manejan, por ejemplo, periódicos o revistas, ¿sí? Cualquier tipo de publicación que tiene la parte impresa, digamos. Está el tema de la propiedad audiovisual, que depende directamente de una concesión que el Estado otorga por medio del usufructo de frecuencias, ya sea para radio o para televisión. En lo impreso, evidentemente, hay toda una legislación muy antigua que establece la creación de pedir los permisos para la circulación, etcétera, etcétera, ¿sí? Hasta hay un registro y todo eso. Entonces están las empresas, ¿y qué fue lo que encontramos durante mucho tiempo aquí en Guatemala? Hay un fenómeno que yo me atrevo a considerar que existe, es que en Guatemala nunca tuvimos una propiedad de medios que perteneciera o que se hiciera, ¿sí?, pertenecer a lo que conocemos como el sector privado tradicional organizado, económico, ¿sí? Había toda una lógica, ¿sí?, de mantener esta cuestión como de que los medios fueran objetivos y se mantenían como externos. O sea, a lo que me refiero es que en otros países los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, pertenecen a las corporaciones empresariales, lo que sería que el CACIF, por ejemplo, ¿sí? En cambio, en Guatemala, ustedes recordarán que nunca los dueños de los periódicos y de la radio y de la televisión eran miembros de eso, ¿sí? No había una cámara, digámosle, que representara este sector. Tuvo que haber sido porque había toda una tradición, no solo en Guatemala, pero hubo una tradición también, digámosle, de mantenerse un poco alejados como para poder ejercer este asunto. Eso es una característica muy importante que hay que hacer notar. Evidentemente, dentro de la lógica de la propiedad, empezamos a ver algún tipo de formalización, ¿sí?, de fenómenos que no son especialmente los más deseados. En la propiedad de los medios empezamos a ver concentración mediática, especialmente en la televisión y en 7 grupos de radio, por ejemplo, ¿sí? Casi el 58-60% de todas las frecuencias del país. Y ese fenómeno se repitió en algunos, o se intentó repetir en algunos países de América Latina. Luego, ¿qué fue lo que pasó?
que cuando venía el cambio de siglo, ustedes se recordarán, empezaron a ver como otro tipo de negociaciones dentro de los medios y empezó a crecer todo lo que se le llamó lo multimedial, ¿sí? Entonces una corporación televisiva compraba un periódico, compraba una estación de radio y luego empezamos a ver en todo el mundo, ¿sí? Cómo hay empresas que tienen periódicos, tienen canales de televisión. Incluso en Brasil, ¿sí? Yo conocí la experiencia donde además de eso, en un edificio donde estaban los 3 grandes medios, en un piso funcionaba su universidad de comunicación para preparar al personal de los 3 medios. ¿Sí? Tenía todo, ¿sí? Y ahora, evidentemente, con la introducción de las nuevas tecnologías, pues surge otra lógica de negociación y empezaron a verse también afectados porque las grandes empresas de telefonía empezaron a tratar de meterse al mundo, digámosle, de la comunicación. Y ahora pues ya vemos de que algunos grandes periódicos ya pertenecen a las plataformas como Amazon, como no sé qué, que tienen pues ya son dueños de algunas cosas. ¿Sí? Los modelos han ido cambiando, pero el problema es que en todos los países se regula la propiedad, ¿sí? De las frecuencias. Y lo que no hay que perder de vista es que las frecuencias se entregan y se otorgan en usufructo. Pero al final del día es el Estado el dueño de las frecuencias. De la sociedad es la que sigue siendo la titular de las frecuencias. En última instancia, lo que se le da es por un tiempo específico de uso a las personas. Esa es una forma muy interesante de analizar los medios de comunicación porque eso permite entender también el comportamiento informativo, ¿sí? De sus productos, ¿sí? Cómo ellos se comportan y cómo van moldeando incluso la opinión pública. ¿Qué genera esto? Es que entonces tenemos que tener un Estado que de alguna manera, luego podríamos discutir cuál es la visión de Estado que quisiéramos, pero tiene que haber un Estado que sea capaz de regular de manera objetiva y clara esa propiedad porque los medios son una herramienta importante en el desarrollo del sistema político. Eso es lo que hay que entender, ¿sí? Para bien o para mal, ¿sí? Pero bien manejados, los medios son fundamentales para el desarrollo de la democracia. Y la sociedad tiene que entender esa lógica y apoyar la creación, el desarrollo, el mantenimiento del ejercicio de la prensa, porque eso es lo que permite el desarrollo de los medios de comunicación. Exactamente, Silvia, acabas de decir algo muy importante, el desarrollo de la sociedad como tal, ¿verdad? Porque todos evolucionamos dentro de la misma esfera, porque todos estamos metidos en la misma esfera y tenemos que evolucionar juntos, ¿verdad? Así son todas las sociedades. Los medios de comunicación están cumpliendo dentro de nuestro desarrollo conjunto con su papel de Evelyn. Bueno, es que históricamente hemos sido afectados como región, como América Latina, por este fenómeno que Silvio menciona, que es la concentración de la propiedad de los medios. O sea, cuando hablábamos de desarrollo de los medios, estábamos hablando precisamente del fortalecimiento de un sistema de medios que pudiera dar cabida al pluralismo de opiniones y a los derechos ciudadanos de informar y de ser informados, o sea, que pudiera que realmente los medios fueran un canal para todas las voces en una sociedad. Pero, como menciona Silvio, no solo en Guatemala, sino a nivel latinoamericano, aunque Guatemala ha mostrado una de las tasas más altas, ha quejado este fenómeno de la concentración de la propiedad de los medios, que obviamente ha ido en detrimento del pluralismo de voces. Y precisamente en este panorama que hablábamos de los llamados medios tradicionales, decimos ahora, también había un problema alto de concentración de la propiedad de los medios, o sea que aunque hubiera muchos periódicos, tal vez las voces eran muy similares o eran las mismas o no había opiniones contrarias. Yo me acuerdo que fue un rompimiento el que produjo Siglo XXI cuando incorporó columnistas de izquierda a sus páginas editoriales y muchos en ese entonces se asombraron de eso, pero no había en el país, si fuera del país, medios de izquierda como tal. Yo creo que nunca los ha habido de verdadera izquierda. Entonces, en Guatemala ha sido muy restringido el panorama
de libertad de expresión en efecto, y eso ha afectado el desarrollo democrático, pues ha permitido la instalación de discursos antidemocráticos fuertemente en la ciudadanía. Aquí los guerrilleros toda la vida fueron subversivos, y subversivo es una mala palabra, y para descalificarte como periodista se te puede acusar de subversión, y entonces la gente ya sabe, así es guerrillero. Entonces todos esos discursos dominantes han permeado. Ese cambio, esa entrada en la internet vino a quebrar ese modelo, porque obviamente la gente piensa, los consumidores piensan que bueno, ahora tengo información gratis en la internet, ¿para qué voy a pagar una suscripción? Etcétera, etcétera, y entonces los medios tradicionales están viendo severamente afectados. O sea, si ya teníamos un mal panorama, ahora resulta que vamos a depender de las plataformas de los gigantes digitales. El caso que mencionaba Silvio, la compra del Washington Post por Amazon, resulta que ahora quien va a definir los contenidos del Washington Post no van a ser periodistas, sino van a ser los clics en la plataforma. Exacto. Entonces, el panorama de concentración de la propiedad de los medios ha pasado, en efecto, como dice Silvio, por varias fases, ¿no? Que pasó del conglomerado de medios en los países a la transnacionalización, que entonces ya gente como las telefónicas o empresarios como los de las telefónicas ya empezaban a acumular medios, y eso restringía cada vez más las voces, y ahora con este quiebre del modelo, en donde todavía el periodismo independiente no encuentra sostenibilidad, también va afectando todavía más, va disminuyendo todavía más el tema de la pluralidad. O sea, en vez de garantizar voces plurales, se va reduciendo, y ese es el efecto muy negativo, porque eso supone, como decía Silvio, una imposición de discursos hegemónicos. Claro, claro. Y de verdad, aquí queremos dejar claro que no andamos buscando culpables ni echarle culpas a nadie, sino simplemente tratar de entender qué es lo que está pasando y en qué nos estamos moviendo, en qué espacio nos estamos moviendo y por qué nos movemos así. Entonces, todo esto que estamos hablando, Silvio, hace un momento fuera de la transmisión, yo les comentaba que no sabía si estaba siendo un poco exagerado, pero les decía que yo creía que estábamos aproximadamente un siglo atrasados en nuestro desarrollo sociopolítico, no solamente a nivel de medios, sino en general. ¿Están así como estamos? ¿O estoy siendo un poco exagerado? No, yo no me atrevería a ponerle una lógica cuantitativa, ¿sí? Pero no sé si es peor ponerle una lógica cualitativa, digamos, a tu comentario, porque de verdad el problema también está un poco enraizado, ¿sí? En lo que dice Evelyn, en esa incapacidad, digámosle, que tenemos todos como sociedad de poder entender el valor de los medios de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, yo hace algunos años, pocos, pero sí habrán unos 4 o 5 años, estuve haciendo una pequeña investigación para una publicación que hice, ¿sí? E incluso una versión más actualizada está a punto de publicarse en Colombia. Y la lógica era, por ejemplo, cómo nos damos cuenta que el mismo Estado, ¿sí?, no ha propiciado esta discusión, ¿sí? Y el mismo Estado promueve, ¿sí?, una legislación permisiva a esta situación de la estructura legal de los medios, ¿sí? Entonces, es que pareciera ser que es como el maridaje perfecto, ¿sí? Yo, por ejemplo, sector político, no me meto, ¿sí?, a tocar la legislación de los medios, porque la legislación de los medios, como está actualmente, favorece justamente esas estructuras monopólicas, esas estructuras de pocos dueños, esa estructura de uniformar la voz, ¿sí?, porque me conviene. Y en el momento que te me vayas de la mano, ¿sí?,
yo puedo venir por medio de una normativa y puedo apretarte la tuerca. Luego encontraron una forma de ahogarlos con el tema económico. Pero el tema legal sigue siendo un punto pendiente. Porque, por ejemplo, aquí nosotros no podemos negar la posibilidad que un día de estos, un Congreso, no el Congreso, sino que una legislatura pudiera venir y crear una norma de declaratoria ¿cómo se llama la declaratoria? De cuando algo no es conveniente o cuando algo está en contra de los intereses del Estado, por ejemplo. ¿Sí? Y echar por la boca. ¿Cómo? Lesivo. Sí, un acuerdo de electividad de la concesión de las frecuencias de televisión. El Congreso lo podría hacer, digamos. Claro, claro. Entonces, hay toda una lógica de un maridaje como perfecto, ¿verdad? Porque entonces yo te toco hasta cierto momento porque evidentemente tengo que trabajar y tengo que hacer mi trabajo periodístico, pero no más allá, porque yo como Estado también sé, ¿sí? Y por eso, si ustedes verifican, ¿sí? Porque a mí ahorita que cuando empieza la gente a decir, es que estamos viviendo lo que digo yo, pero es que la gente no tiene memoria. Desde 1900, y no sé desde cuándo, pero yo lo que recuerdo, y quiero hablar de la democracia, desde ¿cómo se llama? Desde la campaña electoral de la democracia cristiana donde ganó Vinicio Cerezo, ¿sí? Hasta la de hoy, ningún candidato, ningún partido ha tocado el tema de la modernización de los medios vía una normativa, una mejora normativa. Ninguno, ¿sí? Y entonces, veamos las cosas. Y estoy hablando desde Vinicio Cerezo hasta acá, ¿sí? Entonces, o es ignorancia, ¿sí? Que no creo, porque supuestamente algunos de estos que han sido presidentes dicen que son muy buenos y son inteligentes, ¿sí? No saben a lo que se meten, que tampoco creo, porque han utilizado a los medios para sus campañas políticas y saben el impacto que tienen y sabían a dónde ir a pedir cacao, ¿sí? O son unos soberanos descarados y que entonces juegan a hacerse los pendejos porque resulta que cuando ya no son convenientes, ahí sí entonces los medios son los malos. O sea, nunca en una discusión electoral, ¿sí? La situación de los medios ha sido tema de agenda por parte de los políticos. Entonces no podemos esperar tampoco que la sociedad venga y quiera discutir esos temas a profundidad, porque el sector político convive, ¿sí?, con esa circunstancia de manera estratégica. Esa es mi apuesta hipotética. Y luego uno se puede dar cuenta que lo puede uno ir como descubriendo. Bueno, todo en la vida tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, ¿verdad? Yo quisiera comentar un poco lo que la pregunta que tú hacías, ¿será que estamos 100 años atrasados en el debate? Porque al final todo esto está relacionado. Para el debate, para la discusión, para el diálogo social en materia de derechos humanos, yo calculo que Guatemala está atrasada, y sobre todo en temas de libertad de expresión, unas 3 décadas. Yo he visto que nosotros 3 décadas después estamos discutiendo y debatiendo sobre situaciones que han sido debatidas y discutidas en Europa, en otros países, incluso en América del Sur hay unos países que han sido bastante avanzados, el debate de los medios públicos, o sea, nosotros llegamos como 30 años después, pero en términos de antidemocracia estamos bien actualizados y le vamos siguiendo la corriente al mundo. Por ejemplo, este tema de la criminalización de los periodistas, donde muchos dicen que en esta nueva etapa de criminalización que está afectando desde hace un par de años fuertemente a América Latina, no solo en Guatemala, es fuertemente América Latina y países europeos como España, ahí dicen que ha calado mucho lo que se conoce como la doctrina Trump de casi coaccionar a otros, a periodistas, a opositores políticos para lograr lo que se propone. Y recordemos que Trump empezó atacando el primer día de la primera conferencia de prensa a los medios, acusándolos de publicar fake news.
Entonces hay una nueva oleada y entonces ahí ves que Guatemala sí está muy actualizada siempre. Y esto tiene que ver, estos rezados en términos de nuestros derechos, de la discusión, del debate social, tiene que ver con ese sistema de medios que no ha difundido la pluralidad, no ha dado cabida a la pluralidad de voces en el país, precisamente porque ha habido unos discursos dominantes donde no ha interesado discutir sobre el desarrollo de los medios en Guatemala para la democracia. Esta situación, a ver, yo les decía lo de un siglo y me llama la atención los argumentos de Evelyn, que son válidos, por supuesto, porque me puse a analizar, dando mis clases de periodismo en alguna universidad, me ponía a analizar las características de lo que informamos en Guatemala. Y la información que prevalece de alguna manera es la que prevalecía en Europa y en Estados Unidos hace más o menos un siglo, a finales del 1800, principios de 1900, el periodismo era, digámoslo así, típicamente igual al que ahora hacemos, con sus diferencias de modernidad, por supuesto, ¿verdad? Hay que marcar esas diferencias, pero digamos que en el fondo el sensacionalismo y las noticias de esa naturaleza, la nota roja, era lo que predominaba, y es lo que estamos viendo normalmente acá. Ahora mi pregunta, luego de escucharlos a ustedes, es el desarrollo político, esas amenazas contra periodistas, digamos, esas amenazas veladas que de alguna manera evitan el desarrollo de medios, estarán también siendo responsables de que muchos prefieran quedarse así, en ese periodismo que pues no le hace daño a nadie y solo cuenta todos los daños de la sociedad, que se murió que mataron al otro, ¿verdad? Y no nos pasamos de ahí, porque hablar de los políticos es meterse en ese tipo de líos, hablar de los empresarios es perder pauta, y así sucesivamente. Los medios pues a lo mejor se sienten ahogados si se meten en el otro tipo de un periodismo, digámoslo así, más moderno y del que debieran jugar. Silvio. Yo creo que aquí lo que quisiera yo, tal vez, no sé si te recordás, y Evelyn se debe recordar también, es que hace algunos programas, hace algunas semanas que tuvimos un programa, estuvimos hablando de las amenazas a la libertad de expresión, ¿sí? Y creo haber comentado que uno de los principales problemas y factores que había, y que ya se había convertido prácticamente en una cultura, era el tema de la impunidad, ¿sí? Y de cómo la impunidad generaba un problema de censura, y eran unas amenazas especialmente a la libertad de expresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos hemos estado dando cuenta y nos estamos acostumbrando a un sistema donde se puede atacar sistemáticamente al medio desde una perspectiva económica, se puede atacar a los periodistas en su integridad física, ¿sí? Se puede atacar a los periodistas y a los medios en su credibilidad, que es un poco lo que, digámosle, lo que se ha venido haciendo desde otra perspectiva, y el asunto es que no pasa nada. Y esta gente que lo hace, que normalmente puede tener algún poder político, económico, simbólico, de la índole que ustedes quieran, se ve como completamente en la lógica de saber que lo puede hacer con toda la tranquilidad del mundo porque no va a pasar nada. Entonces, eso permea también en la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, yo creo que en última instancia, hasta las personas que nos están escuchando en la transmisión se pueden dar cuenta que lo normal, por ejemplo, ¿qué hace uno cuando uno está viendo televisión y un programa no le gusta? Uno cambia de canal, ¿sí? Si no te gusta incluso la televisión, apagar la televisión y te pones a ver el celular. Bueno, hay muchas opciones para poder ver distintos tipos de información. Ah, no, pero aquí permea, ¿sí?, el mensaje, y es un poco lo que decía Evelyn, es que una voz que es disidente se le ataca, ¿sí? Y no se enseña a la sociedad que si no le gusta, pues pase a otra voz, pase a escuchar otra voz,
pero permitamos que esa voz exista. No, esa voz tiene que desaparecer. Y entonces hay muchas formas de desaparecer esa voz. Y entonces a mí me parece que un problema o un factor que está existiendo es precisamente esta cantidad de sistema de impunidad, ¿sí? Entonces no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que te corresponde hacer como medio? ¿Sí? Pues entras en una lógica de autocensura, entras en una lógica de planificar mejor solo ciertas cosas, solo ciertos contenidos, porque también te ves en algún momento indefenso, en un sistema que es incapaz de ampararte o de arroparte legalmente ante una circunstancia de esa naturaleza. ¿Cuándo vamos a llegar a tener, quizá la película es obviamente mucho más dramática, si lo quieren ver así, pero la que comentabas la vez pasada, Silvio, en tu programa también lo comentaste, la película de Post, niños que tengan esa seguridad, esa presencia y ese no temor a tomar decisiones que pues, le den más valor al periodismo que a sus temores con los políticos o con la clase económica. Bueno, cuando, como decía Silvio, comience a ser abatida la impunidad. Según investigaciones nuestras, aquí es más grave el problema de la autocensura que el de la censura en sí misma. O sea, ni siquiera se llega a la censura. Los periodistas deciden callarse y hemos encontrado que el delito más denunciado por periodistas es la amenaza. En segundo lugar es la coacción. O sea, estamos hablando de casi un 60% de las denuncias por amenaza. Entonces, claro, como no hay castigo, no hay justicia, el periodista entiende que debe callarse. Y por ejemplo, con este nuevo tipo que estamos, no es nuevo, en realidad lo que pasa es que lo estamos viendo en la capital como no lo habíamos visto antes. En los departamentos sucede mucho de la criminalización. Lo que hay ahí también es un desgaste económico, pero también hay una atemorización, un efecto de atemorización de otros periodistas y medios porque entienden que ahí van los costos de abogados, de defensa. O sea, es un desgaste muy grande, es más serio de lo que parece, de que solo, bueno, te acusaron y ahí me voy a ir a defender. No, implica gastos, implica costos, implica desgaste. Por ejemplo, Sonny Figueroa está obligado a ir a firmar libro a tribunales cada tanto. O sea, es un desgaste fuerte. Entonces, hasta en tanto la impunidad no comience a ser abatida, no podemos aspirar a que haya una mejora. Pero quiero decir una cosa, aquí, a pesar de los pesares, seguimos teniendo periodistas muy valientes. O sea, a pesar de todo lo que están sufriendo, son periodistas que hacen esfuerzos enormes, a veces sin financiamientos, para publicar temas de investigación que han puesto en jaque a este gobierno. Yo no quiero despreciar, me parece que esos esfuerzos son realmente muy valiosos y muy importantes, Carlos. Yo diría que no solo al gobierno, a la clase política en general, ¿verdad? Porque he visto trabajos que han puesto de verdad en entredicho el actuar de la clase política en general, que de hecho creo que es la principal responsable de lo que está pasando en todo el país y en todos los ámbitos, o una de las principales responsables, ¿verdad? Y han surgido, perdón si me disculpas, precisamente por las facilidades de Internet, han surgido esos medios que nunca antes habían podido surgir, como Artículo 35, Factor 4, o sea, es una infinidad de medios que están haciendo publicaciones realmente interesantes que nunca vamos a ver en otros medios. Debemos esperar un cambio en la clase política previo a tener cambios en todas las otras líneas de la sociedad, incluidos los medios de comunicación y el periodismo, ¿sí? Uy, no, nos vamos a quedar como momias. O sea, eso jamás. O sea, aquí yo creo que el actor, digámosle, de los medios de comunicación o los periodistas, los que trabajamos en la academia, etcétera, etcétera, hay que continuar con estas discusiones, con estas luchas, con estas búsquedas, encontrando estos pequeños espacios.
abonando desde la investigación, abonando desde la defensa de los mismos colegas, no sé, me explico, hay muchas formas de participar y de mantener y de sostener esta discusión, porque es que es evidente. O sea, vean ustedes si nosotros podemos encontrar un atisbo, ¿sí?, de un partido que pueda verdaderamente defender los valores republicanos, ¿sí?, la dimensión, digamos, liberal y democrática de la democracia. Un partido que verdaderamente haga eso entendería de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces no podemos esperar eso, y además los periodistas no somos políticos. Eso lo tiene que arreglar el sector político. Nosotros, entre las pobrezas, entre las riquezas, entre las posibilidades, las amenazas que enfrentamos, ¿sí?, tenemos que ayudar para que cada vez haya un desarrollo mejor del ejercicio periodístico, pero al mismo tiempo también colaborar con la sociedad para que la sociedad pueda tener más insumos y tenga más capacidad de discutir y de defender. No se entiende, ¿sí?, no se comprende la dimensión y la amplitud de la libertad de expresión, ¿sí? Y es uno de los derechos más importantes del reconocimiento de nuestra humanidad. Y los medios de comunicación son una herramienta que nos vierten de información para poder tener más insumos para opinar, para discutir, para oponernos incluso, para pelearnos, si así se quiere, ¿sí? Pero en ese momento, yo en lo particular, yo no esperaría absolutamente nada de ellos, ¿sí? Porque además, si no es comprometernos, cada quien tiene que ir viendo por sus cosas, por su profesionalización. Y creo yo que es importantísimo ver eso, porque ¿qué es lo que hemos estado viendo? Y un poco, digamos, solo veamos desde la lógica, que era lo que Evelyn decía. ¿Por qué hemos visto más este tipo como de experiencias novedosas, bonitas, complejas, ¿sí?, de periodismo de investigación en la red? Y no mucho, o casi no, en los medios tradicionales, por las lógicas internas de gestión de la información, ¿sí? Y esto sí yo creo que es necesario que la gente lo entienda, porque la gente piensa que verdaderamente el dueño del periódico o de una radio o de la televisión es como un capataz, ¿sí?, que tiene un chicote y que llega desde las 6 de la mañana y agarra chicotazos a todos los periodistas para que se uniformen y piensen y escriban de una forma. No es así. Las cosas no son así. Nosotros fuimos periodistas en los años 90, se recordarán ustedes, ¿sí? Y nos tocó librar batallas y discutir batallas en la sala de redacción para proponer y meter un tema. Perdimos, seguramente muchas veces, sin duda, pero también muchas veces ganamos, ¿sí? Había una negociación de los temas. Lo que pasa que estos nuevos medios que están saliendo que se están conformando un poco de una lógica más horizontal en la toma de decisiones y están descubriendo un mundo, ¿sí?, temático, un mundo informativo, una riqueza informativa, justamente en la prohibición que normalmente, debido a otras circunstancias, tienen los medios tradicionales. Entonces, develar los problemas, las maniobras, las mafias, la organización criminal, ¿sí?, que hay en un sector, llamémoslo incluso social, religioso, político, académico, económico, ¿sí?, económico emergente, ¿sí?, del narcotráfico, del crimen organizado, pues es que hay una gran riqueza y por supuesto que ha sido abundante, digámosle, las experiencias que hemos tenido, pero yo creo que también es un poco eso. Porque si no, entonces, contestando un poco a tu pregunta, es que Factor 4, Plaza Pública, Agencia Ocote, no harían nada esperando que los diputados o los políticos nos hicieran el favor. Vaya a favor el que nos haría, o sea, porque también no sabríamos cómo, por dónde nos va a saltar la liebre, ¿verdad? Claro, claro. Lo entiendo perfectamente. Qué bien, gracias a ambos por sus intervenciones en este tema. Pero antes de continuar, quisiera agradecer la sintonía ahí de esta transmisión de Everson Gramajo Samayoa, que nos está sintonizando desde Quetzaltenango. Un saludo. Quetzaltenango, sí, gracias Everson. También para Walter Aguilar, un gran amigo, compañero de la revista Crónica, nos está escuchando.
Para Olga Isabel Villalta Pereira también, gracias Olguita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por la sintonía, nos dice que es un gusto escucharnos. Y dice, Silvio, sí, tenés razón, son descarados, dice Olga. Y por último aquí un comentario de Carlos Vázquez, otro colega periodista, dice, saludos y gracias por poner en la mesa el tema de medios de comunicación para la democracia. Admiramos su trabajo, gracias a Carlos, y además pues hay otra serie de amigos y comunicadores que están conectados, como Gustavo Adolfo Ordóñez, lo conozco de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la San Carlos, Manolito García, Carla Obregón, Mirna Alvarado, Carolina Herbar, Jimena Morales, mi hija está aquí pendiente también, Miriam Larra, saludos a Miriam, a ¿quién más? Ervin Ramírez, Leonel Muñoz, Hugo Guerra, sí, está Gustavo Adolfo Bracamonte, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la San Carlos, está también Julio Sosa, Magda Hernández, Ana Luisa Salguero, Obdulio Hernández, Luis Edgar Morales y Marilyn Maradiaga. Y además está Valenzuela es su apellido, pero es Marlit. Marlit, sí, Marlit Valenzuela, sí, saludos Marlit. Son materia de relaciones públicas. Exactamente, sí, saludos a Marlit. Sí, gracias por la sintonía, gracias a todos. Ahorita que Silvia habló de las luchas que debemos desarrollar los periodistas en lo interno de las salas de redacción, me recordé de mis crayones coloritos. Costó meter el tema, pero lo metimos. E hizo su trabajo el tema, ¿verdad? Se logró algo, pero Evelyn. No, pero Carlos, yo creo que sería bueno que la audiencia supiera, porque hay cosas que merece la pena mencionar, que son históricas y que tal vez mucha gente no leyó crónica, no era crónica, pero por ejemplo, ustedes se recordarán que la discusión que generó el tema de Juan Carlos Simón, por ejemplo. Y que esa fue la única vez que me censuraron. Y que no pasó y se expuso. Pero hubo otro tema que tampoco, que yo recuerdo en mi época, que no pasó. ¿Se recuerdan cuando se descubrió que había habido algunos problemas, ¿sí? Específicamente con la entrega de ciertas ruinas en Antigua Guatemala, ¿sí? Para un asunto comercial? Y resulta que no nos habíamos dado cuenta y nos dejaron, pero así, irnos en la discusión, se defendió, pero hasta que metiéramos las rodillas en el lodo, hasta que nos dijeron, pues con la pena, pero uno de los dueños de la revista es abogado de esa entrega de eso, entonces no pasó. ¿Sí? Pero la lógica era que no sabíamos y que era, habíamos encontrado, no digamos de porque yo lo había trabajado, hablo digamos de como redacción, se había encontrado una posibilidad de un tema, ¿sí? Y se negoció, por un momento que se pierde. Hubo otros temas que sí se lograron. Evelyn se recuerda el tema del Club de París, que cómo costó que lo aceptaran, porque todo era como una nube. No se sabía específicamente y hasta que reporteamos, y finalmente se publica, eso sí lo publicamos Evelyn y yo, lo escribimos al final del día, y fue la primera vez, ¿sí?, que históricamente hubo alguien que mencionara y le pusiera nombres y caras al famoso Club de París. De ahí, a raíz de eso, ya mucha gente hablaba del Club de París en función de esa... un poder paralelo oscuro, casi. Exactamente, sí, hubiera sido como para una investigación de la sí, pero me explico, o sea, que también hubo esas cuestiones y hay que promoverlas. Y yo asumo que las mismas luchas deben de tener también en algún momento en algunos medios digitales, porque por muy horizontales y por muy abiertos que quieran en su plan de develar, por ejemplo, las tramas del poder, de estos poderes ocultos, me imagino que se enfrentan en una serie de circunstancias que también se discuten, y discutirlo y no aceptarlo también es válido. O sea, no todo se válida. Por supuesto. Sí, es que con el tema este de Plaza Pública y Miguel Martínez,
yo recordaba también aquel trabajo que hicimos sobre Obdulio Chinchilla con Ilumina Hernández, ¿verdad? Y recordaba que para poder hacer el perfil de Obdulio Chinchilla, pues tuvimos que investigar a sus vecinos y entrevistar a sus familiares, a sus trabajadores. Yo de hecho me fui a quedar pagando, por supuesto, el hotel, a los dos hoteles, al que tenía en Chiquimula y al otro que tenía en Esquipulas, para poder conversar con los trabajadores y conocer bien cómo funcionaban los hoteles y que, pues, además, por eso dije, no, si el trabajo que estaban haciendo los muchachos estaba bien encaminado, ¿verdad? No le vi ningún problema realmente. El único problema es que estaban afectando y sacándole los trapitos a alguien que tiene poder. Era el único problema que tenía, ¿verdad? Pero, Evelyn, Sí. ¿cuáles son las recomendaciones para los colegas en esas luchas? ¿Qué no deben dejar de hacer para mantener el periodismo tal y como lo debemos hacer? Bueno, primero tenemos que demandar al Estado que cumpla con su rol, ¿verdad? Yo creo que nosotros, como dijo Silvio, no somos políticos y el Estado es el primer obligado. Aquí, desde hace pues años que vienen las recomendaciones de fortalecimiento del periodismo independiente desde los organismos internacionales y el gobierno no se entera, o sea, seguimos con la misma ley obsoleta y es una cuestión de conocimiento. Yo sí creo que hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento y a veces hasta en los mismos periodistas que cuando uno habla de una ley de emisión del pensamiento que ya está obsoleta, muchos colegas periodistas saltan y dicen esa ley es perfecta y no hay que tocarla, ¿verdad? Pero obviamente hay que tocarla, o sea, hay que actualizar los marcos legales y actualizarlos con respecto a los compromisos también asumidos por el Estado de Guatemala, que no cumple, que nunca cumple. Y yo creo que esa es obligación del Estado. Nosotros como periodistas, como ciudadanos, debemos seguir demandando al Estado que cumpla sus obligaciones de darle a la sociedad unos marcos legales apropiados en materia de libertad de expresión y como periodistas cuidarnos, poner mucho ojo en nuestro autocuidado, aunque obviamente hay fenómenos que nos van a afectar. Hay oleadas de agresiones que nos van a afectar porque lamentablemente estamos trabajando con estados que están infiltrados por el crimen organizado. Y miren cómo están los colegas en Honduras, pero nosotros estamos viendo ya niveles preocupantes también en Guatemala. Y estamos ante un estado que persigue y criminaliza a los periodistas comunitarios. Entonces, hay que velar mucho por el autocuidado, por la seguridad, pero no hay que cejar. Yo he visto muchos periodistas muy valientes que a pesar de la persecución y a pesar de estar conviviendo con los agresores y a pesar de los pesares, siguen publicando. Y creo que ese es el caso de los colegas que comentaban de Plaza Pública, que estaban haciendo su perfil, así como hacíamos nosotros en la década de los 90 sin ningún problema, pero ellos por hacer un perfil están siendo acusados de extorsionar a una persona con la que nunca han conversado. Ajá. Sí. Bueno, y seguramente iban a conversar con él, ¿verdad? Porque es otro de los principios del asunto, pero me parece que él nunca aceptó la invitación, que es otra cuestión que el funcionario público debiera entender, que le debe dar espacio a los periodistas para entrevistas y para darles información, si finalmente ese es su trabajo, ¿no? Y que es un funcionario con un cargo importante y que la ciudadanía tiene derecho a saber quién es él. Definitivamente. ¿Algo que agregar en este tema, Silvio? Creo que lo más importante como estamos es un poco hacer énfasis en lo que Evelyn decía del autocuidado físico y mental, ¿sí? Si ya de por sí la pandemia trae consecuencias o puede traer consecuencias graves en algún momento, pero también psicológicas por la situación del encierro, la poca movilidad, el riesgo que implica, entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, yo entiendo que una cosa es la vocación, ¿sí? Y una cosa es tener la información para
para poder crear un producto periodístico, pero otra cosa también es la prudencia, ¿sí? Porque no puede haber periodismo si estás muerto. Entonces, también un poco ese tema porque, digámosle, con el tema de los contagios, con el tema de lo que estamos viendo, la denuncia que salió, si mal no estoy, salió en redes, por ejemplo, el día de hoy, o sea, es que ya no puede uno ni ir a reportear en las afueras del Palacio Nacional, porque entonces la policía lo para uno y lo detiene y le pregunta a uno de qué medio es. De Luis Felipe Garrán, y lo peor es lo que le dice el policía, porque le dices que soy periodista. Ah, pues por eso. Por eso, sí, exactamente. O sea, eso fue lo peor, o sea, no es así como, ay, fíjese que, es que mire, tiene una cara un poquito rara, o no, sí, no, por ser periodista, justamente por eso, le fue a pedir los papeles y lo fue prácticamente a registrar para ver qué era lo que estaba, pues lo registró él en su libreta de notas pero esa es una lógica de intimidación, es una lógica que no tiene sentido, digámosle, ¿sí? Y es una lógica perversa, porque al final del día es un poco lo que dice Evelyn, es intimidado, ¿sí? Es sentirse amenazado. Entonces, yo creo que también tenemos que pasar un poco por esta parte del autocuidado. Yo creo que me he dado cuenta que en algunos medios digitales han estado trabajando un poco el tema de salud mental con su grupo de reporteros. Eso lo aplaudo. Me parece que es una buena experiencia y que es necesario hacerlo porque en algunos momentos también de trance interno del trabajo y del estrés, pues también somos humanos y podemos también responder a circunstancias de esa naturaleza de manera no deseable. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con Evelyn en que tenemos que demandar que el Estado proteja un poco más o que cumpla con su deber, ¿sí? Pero también un poco desde las empresas y desde los mismos colegas, pues también el autocuidado yo creo que es necesario. Claro. Bueno, Sí, sí, aparte del cuidado del Estado, yo decía también los medios como empresas se quieren respaldar más a sus reporteros, ¿no? sí, es algo en lo que históricamente han fallado, creo yo, pero también es importante que si no tenemos ese respaldo del Estado, si no tenemos ese respaldo de las empresas, nos informemos. Hay muchos periodistas o comunicadores que están enfrentando problemas porque no tenían idea ni de a qué territorio se estaban metiendo, ¿verdad? Y de pronto se topan con redes criminales. Entonces, es bien importante todo el tema de la prevención, ya sea trabajar con el medio, con colegas periodistas, con asociaciones, o sea, es muy importante como forma de que por lo menos podamos prevenir algunos de esos casos que son tan dolorosos para los periodistas, porque son experiencias terribles. Sí, definitivamente. Bueno, pues yo creo que ya, ¿no? Pese a que empezamos un poco tarde y pedimos mil disculpas, ya agotamos la hora, ¿verdad? Tampoco los queremos aburrir, pero recuerden que tenemos todavía cinco jornadas más, ¿verdad? Todavía tenemos 5 miércoles más para seguir hablando de estos temas relacionados con los medios de comunicación. Ya les contaremos en el transcurso de la semana qué otro tema es el que nos viene para el próximo miércoles. Y por supuesto, agradecemos siempre la sintonía y el acompañamiento que le están dando a esta serie en la que, repito, no estamos tratando de criticar a nadie, no estamos tratando de imponer nuestra voluntad ni nuestro criterio, simplemente estamos tratando de darle un vistazo a lo que son los medios de comunicación y el trabajo de los periodistas y cómo lo percibimos, cómo pensamos que debiera ser, ¿verdad? Pues habrán, como todo en la vida, personas que estén de acuerdo con nosotros, otros que no estén de acuerdo con nosotros. Quienes no estén de acuerdo pueden decirlo también, ahí a través del Facebook hay suficiente espacio para que todos se expresen, ¿verdad? Y creo que eso es interesante, conocer cuáles son todos esos puntos de vista que existen alrededor de estos temas, porque precisamente para esto es que los estamos llevando a este tipo de espacios para que haya discusión y los logremos no solo entender, sino resolver también, porque eso va, digamos, yo lo veo así, va como un acompañamiento racional hacia uno de los principales objetivos de la sociedad y que lo plantea la Constitución, la búsqueda del bien común, ¿verdad?
todos tenemos que vivir bien, y para vivir bien tenemos que entendernos todos y ayudarnos todos para lograr ese fin. No sé si Evelyn o Silvia tienen algo que agregar acá en este momento. Ya estamos en la despedida. Bueno, yo diría el mensaje final, como comenzamos hablando de los tipos de medios y sus roles específicos, es que Guatemala sigue siendo, está pendiente el tema de desarrollo de los medios y sobre todo ante las nuevas perspectivas, el fortalecimiento del periodismo independiente, etcétera, etcétera. Es una materia pendiente e importante que los mismos medios y periodistas tenemos que abordar como noticia, porque esa es otra cosa que no hacemos cuando se nos agrede, cuando hay afrentas contra la libertad de expresión, no salen en los medios de comunicación. Entonces, yo creo que los mismos periodistas también debemos tomar conciencia cuál puede ser nuestro rol en apoyar o en impulsar esos procesos democráticos. Yo me quedaría por ahí. Y gracias por la invitación, Carlos. Gracias a ustedes, gracias a Evelyn Blanc, gracias al doctor Silvio Ramajo, gracias a ustedes por estar con nosotros, acompañándonos en estos programas de reflexiones y debate que pues intentamos llevarles temas para entendernos mejor como sociedad, mejor como ciudadanos y que logremos, les decía, juntos la búsqueda del bien común. Ese es principalmente nuestro objetivo. Así es que nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles, los esperamos. Gracias, que tengan una feliz noche y por supuesto un feliz fin de semana. Muchas gracias. Buenas noches.